Hoy te cuento la historia de un chico que fue criado por el mismísimo rey demonio de su historia, heredando todas sus técnicas y conocimientos, gracias a las cuales obtuvo un poder demoníaco, consiguiendo que muy pocos fueran capaces de hacerle frente. Lamentablemente, después de que dicho rey perdiera la vida, este se terminó quedando únicamente en compañía de robots, los cuales, a pesar de tener un gran cariño por el chico, se vieron en la obligación de hacerle creer que lo odiaban, para que este siguiera su destino como el nuevo rey demonio, algo que destrozó su corazón, pero ahora estaba listo para iniciar su verdadero viaje. Claro que en el camino terminó conquistando a algunas compañeras de aventura, así que si te interesa la historia de este chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo Eden Zero. La historia comienza mostrándonos a nuestro prota, Shiki, un chico que vivía en un rincón del universo llamado Granbell, un planeta que en su momento fue un parque temático lleno de robots, pero ahora parecía más un pueblo fantasma que otra cosa. Y sí, Shiki era el único humano que vivía allí, rodeado de puras máquinas con alma que lo habían cuidado desde que era muy pequeño. Y aquí conocemos a su abuelo, que en realidad era un robot gigante conocido como el Rey Demonio, y con su mejor amigo Michael, otro robot que había estado con él desde siempre. Pero mientras veían las estrellas, su abuelo le comenzó a soltar una de esas charlas reflexivas, comentándole que algún día iba a tener que dejar ese planeta, ya que no podía quedarse ahí para siempre, porque allá afuera en el espacio había todo un universo por explorar, humanos, criaturas raras e incluso dragones, y sobre todo existía algo llamado Mother, una entidad legendaria que se decía que podía conceder cualquier deseo, y así, con ese sueño bien guardado en su cabeza, pasaron algunos años. Y aquí es donde entran en escena otros dos personajes clave, Rebecca y su gato azul Happy. Ambos habían llegado al planeta en su nave, buscando grabar contenido para su canal de VCube, que viene siendo como el YouTube del universo. En otras palabras, eran viajeros intergalácticos que buscaban visitas, likes y suscriptores. Y como buenos creadores de contenido, se les ocurrió la brillante idea de ir a grabar a un planeta abandonado. Y bueno, desde que aterrizaron notaron que Granbell tenía algo raro. A pesar de que se suponía estaba vacío, los robots lo recibieron con una bienvenida bastante agradable. Música, luces y un ambiente tan exagerado que Rebecca y Happy se preguntaban si no habían aterrizado por error en un circo intergaláctico. Pero bueno, los robots los trataron como celebridades, incluso invitándoles a grabar todo lo que quisieran, porque según ellos, hace más de 100 años que no llegaba ningún visitante a ese lugar. Por su parte, Rebecca les explicó que su objetivo era llegar al 1.000.000 de suscriptores, y por ello quería grabar el evento más épico que tuviesen en el planeta, para así sumar unas cuantas visitas. Y al escuchar esto, los robots, sin pensarlo mucho, la llevaron a lo que supuestamente era una especie de espectáculo, una pelea contra un robot con forma de gato gigante. El problema era que el gato mecánico ya estaba muy oxidado, tanto así que se terminó cayendo a pedazos, y ahí, justo encima del felino destruido, finalmente apareció nuestro prota. Obviamente el tipo, al ver a Rebecca, quedó impactado, prácticamente viéndola como si fuera una aparición mágica. Esto ya que, como sabemos, el chico nunca había visto un humano de verdad, y menos a una chica. Así que su primera reacción fue preguntarse qué carajos estaba ocurriendo. Además, sin pensarlo mucho, empezó a perseguirlos a todos lados, preguntándoles si querían ser sus amigos. Aunque Rebecca y Happy, con toda la lógica del mundo, se asustaron y salieron corriendo, y después de un rato lograron esconderse en lo que parecía un bar. Por suerte, una vez en ese lugar, se dieron cuenta de que Shiki no era peligroso ni nada, únicamente estaba completamente solo en ese planeta. Así que luego de entenderlo, terminaron pasándola bien, comiendo y bebiendo juntos, e incluso terminaron grabando un vlog. De hecho, parecía que habían encontrado un lugar tranquilo y divertido para relajarse. Pero claro, como era de esperarse, no todo podía ser paz y amistad. Resulta que mientras todos estaban en la fiesta, uno de los robots los estaba espiando desde las sombras y fue corriendo a contarle todo al rey del planeta, quien con toda la calma del mundo soltó esta frase: al fin llegó el momento. Y bueno, luego de una noche de risas y buena onda, la cosa se empezó a poner medio extraña, ya que mientras Shiki descansaba a gusto, Rebecca decidió aprovechar para preguntarle un poco más sobre su vida. Y el prota le reveló que había nacido y crecido en ese lugar, que no conocía nada fuera del planeta, y que él mismo se encargaba de mantener a los robots en buen estado. Básicamente, era el mecánico de todos. Por su parte, Rebecca le preguntó por qué nunca había salido al espacio, a lo que él respondió que no podía abandonarlos. Después de todo, si él no los cuidaba, nadie
¿quién más lo haría? Y en ese momento los robots le soltaron una info que dejó a Rebeca congelada. Resulta que hace ya 10 años, el rey demonio, o sea el abuelo de Shiki, colgó los tenis y desde entonces el chico ya ha estado completamente solo. Literalmente creció con puro robot y eso explicaba por qué se comportaba como si fuera un niño encerrado en una caja de herramientas. Pero bueno, después de esa noche medio nostálgica, el día siguiente arranca con el pie torcido. Vemos como cuando Shiki se despertó, notó algo raro en su cabeza. Resulta que Rebeca le había cortado el cabello mientras dormía. Sin embargo, cuando salió todo confundido buscando a Michael para mostrarle lo que había ocurrido, encontró una escena sacada de una pesadilla. Rebeca y Happy estaban colgados, atrapados por los mismos robots que la noche anterior le estaban pastel y fiesta. Y aquí es donde todo se fue al carajo, ya que vemos cómo apareció el rey robot, rodeado de un montón de androides, y con una voz fría soltó la bomba. Los tipos planeaban eliminar a Rebeca por ser una humana, ya que los humanos los abandonaron hace más de 100 años y estaban hartos de ser tratados como simples juguetes. Pero eso no era todo. Como Rebeca tenía una nave, ahora sí tenían cómo escapar de ese planeta y no planeaban desaprovechar esa oportunidad. Y de paso, también planeaban deshacerse de Shiki. Obviamente este último no entendía qué carajos estaba pasando, pero los robots le comentaron que lo soportaron todos esos años solo porque no tenían otra opción, pero que en realidad siempre lo odiaron, ya que nunca lo vieron como uno de los suyos. Incluso Michael, su mejor amigo, lo terminó traicionando. Y bueno, como era de esperarse, le empezaron a dar una paliza entre todos. Mientras tanto Rebeca, que estaba colgada sin poder hacer nada, solo observaba con lágrimas cómo estaban masacrando al chico que apenas conoció, pero que claramente no merecía eso. Y es en ese momento, justo cuando el tipo ya no podía más, cuando le vino a la mente una de las frases que le dijo su abuelo, y en las cuales le decía que si alguna vez alguien lloraba por él, era su deber protegerlo. Y ese recuerdo fue el empujón que necesitaba para volver en sí. Ahí es cuando todo cambia. Shiki se levanta y activa un brillo raro en las manos. De pronto desata una fuerza monstruosa, ya que el chico resulta ser el portador de un Ether Gear, una habilidad rara que le permitía manipular la gravedad, así que el tipo podía volar, reventar el suelo, todo con su mera voluntad. Y como era de esperarse, en cuanto se puso serio, los robots salieron volando como si fueran latas vacías en una tormenta. Y vemos como Rebeca y Happy lograron liberarse justo cuando el caos se desató. Y el gato aprovechó para contarnos que era exactamente ese poder. El Ether Gear era una tecnología de combate de alto nivel que de hecho muy pocos poseían. Y en el caso de Shiki, su versión le permitía controlar la gravedad, algo que en las manos correctas podía ser devastador. Pero el asunto no termina ahí, ya que vemos como el rey robot no se quiere quedar atrás, también se mete a la batalla. Quería probar de qué estaba hecho el nieto del rey demonio, así que lo vemos lanzarse con todo, pero la diferencia de niveles era abismal. Shiki ya no era el mismo chico débil de hace unos minutos, ahora cada paso que daba parecía romper el suelo. Cada golpe suyo dejaba cráteres y el rey terminó completamente arrasado por el poder de la gravedad. Sin embargo, cuando todo parecía calmarse, vemos como Rebeca y Happy estaban al borde del abismo, literalmente a punto de caer por un agujero que dejó Shiki con sus ataques. Por suerte el prota los salvó justo a tiempo, usando su poder para flotar y llevándolos directo a la nave de Rebeca. Y ahí es donde Shiki, aún con el corazón roto, les comentó que planeaba quedarse, ya que no podía abandonar a los robots, ya que a pesar de todo eran su familia. Pero Rebeca ya no se lo permitió, comentándole que ahora eran amigos y que si no subía a la nave se quedaría solo, por lo que sin pensarlo dos veces lo metió a la fuerza y en cuestión de segundos la nave despegó. Pero bueno, una vez la nave dejó el planeta, la historia da un giro de esos que te dejan con el nudo en la garganta, porque justo cuando creíamos que los robots se habían convertido en unos hijos de fruta que traicionaron a Shiki, la verdad sale a la luz. Resulta que todo lo que ocurrió fue parte de un plan. Los robots jamás lo odiaron, nunca lo traicionaron realmente, todo fue una actuación, porque la verdad era mucho más triste. Sus sistemas estaban al borde del colapso, ya no les quedaba tiempo, sus piezas, sus chips, todo su cuerpo estaba deteriorado, condenado a apagarse en cualquier momento. Y ellos sabían que si Shiki se quedaba con ellos hasta el final, terminaría atrapado en ese cementerio mecánico, sin oportunidad de vivir nada más allá de ese planeta. Así que tomaron una decisión cruel pero necesaria, fingir que lo odiaban para obligarlo a irse, para que así encontrara su camino allá afuera. Y justo cuando la nave cruza los cielos de Granville, todos los robots finalmente colapsan. Mientras tanto, Shiki desde la nave no puede contener las lágrimas, mira por la ventana observando cómo su hogar se va haciendo pequeño en la distancia y no puede evitar romper en llanto. Y bueno, después de todo el caos que vivieron en Granville, nuestros protas por fin están a salvo y ya rumbo a un nuevo destino con el espacio infinito como fondo. Claro, Shiki, aunque aún estaba todo bajoneado por lo que pasó con sus amigos, no tuvo tiempo para lamentarse, porque Rebeca no tardó en soltarle una propuesta bastante seria.
mercenaria que se convirtiese en su guardaespaldas. Según ella, después de ver la clase de poder que tenía, estaba más que segura de que le sería muy útil en sus futuras expediciones. Al fin y al cabo, su vida de VTuber no era ningún paseo. Ella y Happy viajaban de planeta en planeta buscando lugares peligrosos para grabar contenido, así que tener un tanque humanoide con poder de gravedad como aliado no sonaba nada mal. Y Shiki, que apenas estaba entendiendo cómo funcionaba el mundo real, obvio aceptó encantado. Pero antes de empezar oficialmente sus aventuras juntos, había algo que tenían que hacer sí o sí: registrar a Shiki como aventurero. Esto no era opcional, ya que para poder viajar y recibir encargos como parte del gremio, necesitaba estar dentro del sistema. Así que con eso en mente, se dirigieron al planeta Blue Garden, uno de los centros principales para aventureros, y apenas bajaron de la nave, Shiki se quedó con la boca abierta. Esto ya que el tipo había pasado toda su vida rodeado de robots, y de la nada se topó con una ciudad llena de humanos, con miles de personas caminando por todos lados, edificios gigantes y con tecnología que nunca había visto. Su reacción obviamente fue la de un niño entrando por primera vez a un parque de diversiones. Pero bueno, no habían llegado para hacer turismo, así que Rebecca lo llevó directamente al edificio Starlink, que vendría siendo como el gremio oficial de los aventureros. Un lugar enorme lleno de pantallas, mostradores y hologramas de Mother flotando en el centro del recinto. Aunque apenas Shiki la vio, se emocionó tanto que salió corriendo como loco, poniéndose justo debajo de la imagen gigante, levantando los brazos y pidiendo que le cumpliera su deseo. Obviamente todos los que estaban en el lugar se le quedaron viendo, preguntándose qué carajos le ocurría, y no tardaron en empezar a reírse como si fuera un chiste. Mientras que Rebecca, al ver lo ocurrido, se lo llevó de ahí a la fuerza, avergonzada por el suceso. Y una vez fuera del edificio, le preguntó si de verdad conocía a Mother. Esto ya que el prota aseguraba haber conocido a la persona del holograma, a lo que Shiki le respondió que no estaba seguro, pero que sentía como si ya lo hubiese visto antes. Pero bueno, más allá de eso, el tipo comenzó a entender una verdad dura de ese nuevo mundo. El universo estaba lleno de cosas asombrosas, pero también de gente mala, de aprovechados y de tipos que no dudaban en traicionar con tal de sacar algo. Y justo cuando estaba empezando a asimilar esto, se desata el primer problema. Un tipo bastante sospechoso apareció de la nada y secuestró a Happy sin previo aviso. Todo pasó tan rápido que Rebecca ni siquiera pudo reaccionar, mientras el ladrón rápidamente escapó en una especie de moto voladora. Claro, sin perder tiempo, Shiki activó su Ether Gear y salió disparado como cohete tras el tipo, arrancando una persecución brutal por las calles de Blue Garden, con el prota usando su poder de gravedad para impulsarse entre los edificios y acercándose poco a poco al contrabandista. Y mientras esto sucede, Rebecca se quedó paralizada por unos segundos, y ahí es donde vemos un pequeño flashback. Volvemos al pasado cuando Rebecca era una niña huérfana que apenas sobrevivía por su cuenta, y en una noche cualquiera encontró a Happy abandonado en un callejón oscuro. El pobre gatito estaba empapado, temblando y sin nadie que lo cuidara, y ella, que tampoco tenía nadie, decidió adoptarlo y le puso el nombre de Happy. Desde entonces ambos estuvieron juntos, pero no todo fue color de rosa, porque nos muestran el momento más duro de su historia. Vemos como Happy fue impactado por un camión en uno de sus viajes, quedando gravemente herido. Claro, Rebecca pensó que lo había perdido para siempre, pero un profesor del que no sabemos mucho por ahora logró salvarlo de una forma bastante peculiar. Transfirió su conciencia y recuerdos a un cuerpo mecánico. Sí, el pequeño gato azul en realidad era un robot, algo que explicaba por qué podía hablar, caminar y hasta volar. Y aunque Rebecca lo sabía, siempre lo siguió tratando como el Happy original. Pero bueno, mientras tanto Shiki seguía dándolo todo para alcanzar al tipo que se había llevado a Happy. Con su Ether Gear activado, el prota iba impulsándose por el aire como si la gravedad fuera su aliada personal. Y gracias a eso terminó alcanzando al tipo justo cuando estaba por desaparecer entre los callejones de la ciudad. Así que sin darle tiempo a reaccionar, Shiki le cayó encima y lo sacó volando de su moto como si fuera una bolsa de basura. El tipo rápidamente intentó levantarse, apuntando con un arma hacia Happy, pero ya era muy tarde. Shiki estaba ahí, de pie con el poder de la gravedad, y obviamente no planeaba permitirlo. Aunque como si el universo estuviera empeñado en complicar más las cosas, aparecieron otros tipos. Resulta que el tipo no andaba solo, tenía refuerzos. Varios de sus aliados llegaron al lugar, rodeando a Shiki y de paso reconociendo a Rebecca. Se dieron cuenta de que ella era una VTuber conocida, y en lugar de preocuparse se emocionaron bastante, ya que la vieron como una oportunidad para sacarse una buena tajada. Pero lo que no sabían era que estaban a punto de meterse en una tormenta, porque Shiki no lo pensó dos veces y se lanzó directo al combate, lanzando golpes que reventaban paredes. Los enemigos salían volando como muñecos de trapo, y el suelo se rompía con cada pisada del chico. Mientras tanto Rebecca se unió a la escena, y justo en ese momento crítico pasó algo inesperado.
Happy, que aún estaba en las manos del tipo, se transformó. Vemos como el cuerpo del gato mecánico se desarmó en dos partes, que rápidamente se convirtieron en un par de armas. Al parecer, era una habilidad especial que Happy tenía como androide. Podía convertirse en un set de blasters que Rebecca podía usar como armas. Y una vez lo sostuvo en sus manos, entre ella y Shiki hicieron un dúo brutal. Shiki con su gravedad descontrolada y Rebecca con su Happy blasters terminaron desarmando a los contrabandistas en cuestión de minutos. Claro, al final del combate, el terreno quedó hecho pedazos, pero lo importante era que Happy ya estaba a salvo y los enemigos estaban fuera del juego. Rebecca por su parte corrió hacia él, abrazándolo entre lágrimas y agradeciéndole a Shiki por toda su ayuda durante la pelea. Y bueno, continuando con nuestros protas, una vez de vuelta en el gremio de aventureros, aprovecharon el impulso del caos anterior para que ahora sí, Shiki pudiese registrarse oficialmente como aventurero. Claro, el tipo estaba bastante emocionado, porque era la primera vez que convivía con tantos humanos al mismo tiempo, así que no paraba de mirar para todos lados. Pero en medio de ese ambiente aparece esta chica de aquí, Lobelia, otra VTuber súper popular con millones de seguidores, pero que sin embargo empezó a tirar veneno apenas vio a Rebecca. Se burlaba de su bajo rango, de sus pocas visitas y hasta de su forma de grabar videos. Básicamente la humilló en público. No obstante, Shiki, que seguía sin entender mucho cómo funcionaba el mundo de los humanos, captó que esa chica estaba haciendo un ejido de fruta y sin pensarlo mucho activó su poder, haciéndola flotar con su Ether Gear. Esto ya que tal vez no tenía experiencia social, pero si había algo que no iba a tolerar era que se metieran con sus amigos. Por suerte, antes de que la cosa se saliera de control, Rebecca lo detuvo. Y obviamente Lobelia salió de la escena súper indignada. Pero bueno, después de eso la historia bajó un poquito las revoluciones y los protas deciden irse a comer algo. Mientras tanto, Rebecca finalmente imprime su tarjeta de aventurero desde su dispositivo portátil. Obviamente Shiki quedó impactado porque parecía magia lo que acababa de ocurrir, pero Rebecca le explicó que eso era simple tecnología basada en Ether, lo mismo que su poder. Básicamente en ese mundo el Ether es la fuente de todo, energía, habilidades, tecnología, lo que sea. Y aunque suene medio místico, al final era algo así como una especie de magia científica. Eso sí, el entusiasmo de Shiki bajó un poquito cuando ve su rango como aventurero de rango E, pero Rebecca le aclara que eso es normal al inicio y que todo se puede mejorar con esfuerzo. Además, como no tenía apellido, su nombre quedó registrado como Shiki Granbell, en honor al planeta donde creció. Pero bueno, en ese momento, mientras estaban decidiendo qué hacer a continuación, Shiki tuvo una idea brillante. ¿Qué tal si buscaban a Mother? Sí, esa entidad cósmica que supuestamente podía conceder cualquier deseo, ya que según él, grabar un video encontrando a Mother sería un exitazo total. Rebecca, aunque al principio lo tomó con escepticismo, terminó cediendo, porque si concedían algo así, se harían virales al instante. Sin embargo, el único problema era que necesitarían una nave mucho más potente que la suya. Así que tras ello deciden ir a visitar al profesor Weiss, el mismo que transformó a Happy en un androide y lo salvó años atrás. La idea era que les ayudara a construir o mejorar una nave digna de una misión galáctica. El único detalle era que el tipo vivía en un planeta bastante particular llamado Norma. Por lo que sin perder tiempo se pusieron en marcha los tres, listos para su próxima aventura. Ahora lo curioso es que mientras todo esto ocurría, en otra parte del espacio hay alguien más que se entera de los movimientos de Shiki. Y no era cualquiera, estábamos hablando de Elsie Crismon, una pirata espacial que al enterarse de que el nieto del rey demonio había salido de Granbell, cambió su rumbo de inmediato. Su nueva parada sería Blue Garden. Esto ya que cuando un nombre como ese aparece en el radar, era imposible no investigar. Pero bueno, después de definir que su próxima gran movida sería encontrar a Mother, los protas pusieron rumbo al planeta Norma, lugar donde vivía el viejo conocido de Rebecca y Happy, el profesor Weiss. Pero bueno, como era de esperarse cuando Shiki estaba al mando, las cosas no iban a salir tranquilas, porque sí, el tipo se ofreció pilotear la nave, todo motivado por la emoción de la aventura. Y aunque Rebecca al principio le dijo que no, al final lo dejó hacerlo, porque Happy le dijo que sería buen contenido. Y como no podía ser de otra forma, Shiki no tardó en apretar todos los botones a la vez, como si fuera una consola de videojuegos, y terminaron estrellándose. Por suerte, al bajarse la nave, Shiki usó su éter para manipular la gravedad y levantar la nave como si fuera de cartón. Con eso al menos salvaron la nave de quedar enterrada por completo. Eso sí, el planeta en el que aterrizaron no era cualquier lugar. Apenas pisaron el terreno, el cielo empezó a tirar estructuras como si fueran rayos. Una lluvia de postes cristalizados que caían desde las nubes, y uno pensaría que eran armas o algo así. Pero no, Rebecca le explicó que eso se llamaba éter terrestre cristalizado, ya que al parecer
parecer, en ese planeta las cosas funcionaban diferente. El éter, que ya sabemos que era la energía base de todo, se condensaba en la Tierra y luego caía del cielo en forma de cristales gigantes. Y aprovechando ese momento, Rebecca le soltó la explicación definitiva sobre el éter, comentándole que aunque la gente lo llamaba magia, en realidad era un tipo de energía que fluía a través de todo, humanos, máquinas e incluso la atmósfera. Esa era la base de todo el universo, pero lo verdaderamente especial era que el éter gear era cuando el cuerpo de una persona podía modificar el flujo de éter intenso, como si se tratara de una máquina viviente. Por eso lo que hacía Shiki tan único no era simplemente fuerza bruta, era manipulación total de la gravedad, usando su propio cuerpo como canal. Pero avanzando con su caminata por el planeta, llegaron hasta lo que parece ser una especie de entrada secreta, porque como ya explicó Rebecca, la superficie de Norma era súper hostil por culpa de esas tormentas de cristales, así que las ciudades reales estaban construidas bajo tierra. Y cuando entraron se dieron cuenta de que sí, bajo toda esa locura había vida, una especie de ciudad subterránea que funcionaba con normalidad, con edificios, calles y hasta luces, como si nada pasara en la superficie. Y finalmente llegaron hasta la supuesta casa del profesor Weiss. Todo parecía tranquilo, nadie parecía estar adentro, así que entraron sin pedir permiso y empezaron a mirar por todos lados. Obviamente Shiki estaba todo curioso, tocando cosas que no entendía, mientras Rebecca revisaba si había alguna señal del profesor. Pero justo en ese momento apareció un tipo de la nada, apuntándoles con un arma. Sí, un joven que no se parecía nada al viejo profesor que esperaban. El tipo se presentó como Weiss, pero les dijo que no era ningún profesor, ni siquiera conocía a nadie llamado Happy ni Rebecca. Y para sumar más al misterio, el tal Weiss empezó a preguntar si ellos trabajaban para alguien llamado Sivir. Obviamente ni Shiki ni Rebecca tenían idea de quién era ese tal Sivir. Y bueno, después del encontronazo con el supuesto profesor rejuvenecido, todo se pone más raro de lo que ya era. Resulta que el tipo, que en teoría debería ser el viejo sabio que ayudó a Happy, se puso a la defensiva y hasta les apuntó con un arma, como si fueran ladrones invadiendo su taller. Pero justo cuando la cosa estaba por ponerse fea de verdad, apareció un sujeto medio sospechoso que parecía estar buscando precisamente al joven Weiss. Pero en cuanto lo vio, este último no perdió ni un segundo y salió disparado en su motocicleta, mientras que el tipo que apareció acusó a los protas de ser cómplices del ladrón, es decir de Weiss, y les advirtió que su jefe los castigaría por andar metidos en sus asuntos. Obviamente Shiki no iba a dejar que lo amenazaran, así que activó su poder de gravedad y con un solo golpe despachó al tipo sin despeinarse. Y eso que el prota todavía no tenía ni idea del verdadero alcance de su fuerza. Pero bueno, ya con todo más calmado, Rebecca y Happy seguían sin entender absolutamente nada, porque el profesor se veía tan joven, porque actuaba como si no los conociera, y sobre todo, ¿qué carajos estaba pasando en ese planeta? Y la respuesta llega poco después, cuando en una pantalla pública aparece una transmisión que de entrada se ve extrañamente anticuada. Ahí anuncian con orgullo la creación del gremio de aventureros. Sin embargo, eso pasó hace más de 50 años. Es ahí cuando todo les cae como balde de agua fría. No es que el profesor hubiese rejuvenecido, en realidad son ellos los que viajaron al pasado, y no unos pocos años, sino más de 50 años exactos. Rebecca revisó la fecha actual, era el año 442 del calendario cósmico, cuando en su línea temporal estaba en el año 492. Y claro, eso explicaba todo. El joven con el que hablaron sí era Weiss, pero en su versión de hace medio siglo, mucho antes de convertirse en profesor. Pero aparentemente en esa época, Weiss no era precisamente un modelo de virtudes. Todo eso dejó a los protas confundidos y atrapados en un momento que no les correspondía, sin saber cómo volver a su tiempo. Aún así, decidieron aprovechar lo que sabían del futuro y buscar al viejo en un bar que, según recordaba Rebecca, era el lugar favorito del profesor en su época. Y sí, efectivamente, lo terminaron encontrando en ese lugar, tal como esperaban. Aunque lejos de tener una charla amistosa, el joven Weiss creía que todos estaban aliados con un tal Sivir, el jefe de una pandilla peligrosa con la que él, al parecer, tenía cuentas pendientes. Por su parte, Rebecca intentó calmarlo y hasta le mostró una foto de cómo sería él en el futuro. Sin embargo, después de un rato, el tipo decidió que no le interesaba en lo más mínimo lo que les pasase a ellos y se lavó las manos diciendo que se las arreglasen como pudiesen. Pero claro, no todo iba a quedarse ahí, ya que Shiki no perdió tiempo y le robó un maletín que el joven Weiss estaría con él. Supuestamente, ahí había dinero que le había robado a Sivir, pero resulta que las cosas no eran tan simples, ya que después de que Shiki le echara una mano al maletín de Weiss, todo parecía indicar que adentro había una montaña de dinero, o al menos eso era lo que el mismo Weiss creía. Pero
Pues resulta que de repente Shiki empezó a sentir que su poder de gravedad fallaba, como si algo dentro del maletín lo estuviera afectando directamente. El tipo no entendía nada y justo en ese momento el maletín se abrió por sí solo y de su interior salió una pequeña robot, quien se presentó como Pino. Y ojo, no era cualquier robot. Esta pequeña tenía una habilidad especial que ni siquiera ella controlaba del todo. Básicamente su cuerpo generaba un pulso electromagnético que anulaba temporalmente cualquier equipo electrónico a su alrededor, y eso incluía incluso el poder de gravedad de nuestro prota. Pero bueno, la pobre Pino parecía estar programada para obedecer a su maestro, que para su mala suerte no era otro que Sivir. La cosa es que Pino, lejos de actuar como una amenaza, se mostró asustada, y lo primero que hizo al liberarse fue salir corriendo de regreso a buscar a ese tipo. Obviamente esto le encendió los focos a Waze, quien ya estaba saboreando los millones que podría ganar vendiendo una pieza tan única como Pino. Así que sin pensarlo mucho, también salió corriendo tras ella con intención de capturarla de nuevo. Pero mientras Waze perseguía a Pino, Shiki y Rebecca se quedaron un momento a procesar todo. Fue entonces cuando Shiki se encontró dentro del maletín un pequeño cubo con instrucciones raras. Vemos como el cubo empezó a emitir una luz y sin previo aviso proyectó una grabación, aunque lo que vieron simplemente los dejó helados. La grabación mostraba a Pino siendo brutalmente torturada por Sivir. Ese infeliz no solo lo usaba como herramienta, sino que también la sometía a una serie de castigos crueles con el fin de quebrar su voluntad. Y en una de las escenas más duras, vemos como incluso la obligó a borrar los recuerdos de su antiguo maestro, el creador original de Pino. Todo para que lo obedeciera sin rechistar. Claro, al ver esto, a Shiki se le cruzaron los cables. El tipo se transformó. La tristeza y el enojo lo invadieron, porque más allá de ser un robot, Pino era una chica que había sido dañada sin razón. Y eso para Shiki no tenía perdón, así que estaba decidido a salvar a Pino, sin importar si eso cambiaba el futuro. Con la mirada seria, ya tenía claro que Sivir iba a pagar por cada cosa que le hizo a ese robot. Y cuando el rey demonio se ponía serio, ya sabemos lo que eso significaba. Mientras tanto, Waze, que había seguido a Pino hasta la guarida de Sivir, notó como esta de nuevo estaba por ser torturada a manos del líder, al grado de arrancarle otra de sus extremidades, y a pesar de solo quererla por dinero, el tipo no podía permitir esto y entró en escena para liberarla. Por suerte, antes de que fuera capturado, Shiki apareció en modo bestia, acabando con varios de los miembros de Sivir, atrayéndolos con su gravedad. Mientras tanto, Waze aprovechó esto para escapar con Pino, y el líder de Sivir, antes de ir tras él, activó una trampa que tomó por sorpresa a Shiki, enviándolo hasta una especie de basurero, donde encontró a cientos de robots que al parecer, al igual que Pino, habían sido torturados por el tipo de antes, lo que solo avivó más su furia contra el líder de la banda. Mientras tanto, Waze, que había sido alcanzado por el tipo de antes, estaba por ser masacrado sin opciones de escapar, aunque cuando esto sucedía, de nuevo Shiki apareció en el momento justo, atravesando la armadura del hijo de fruta, el cual usando una especie de brazo mecánico intentó darle batalla al chico, pero este no tenía oportunidad ante un rey demonio enfurecido, que utilizando uno de sus mejores ataques logró destrozarlo, y obvio Waze no perdería la oportunidad para darle el golpe final. Por otra parte, una vez la batalla había concluido, Shiki le pidió a Pino que se convirtiera en su amiga y que lo acompañara en su viaje, pero primero debían intentar regresar al presente, y para eso lo mejor era regresar al planeta Blue Garden, para ahí tratar de obtener más información, por lo que de inmediato tomaron rumbo hacia dicho planeta. Por cierto, fueron acompañados por Waze, quien escapaba de la policía. Lo raro fue que cuando intentaron salir del planeta, su atmósfera se los impedía. Por suerte Waze, gracias a que también poseía un Ether Gear, con el que era capaz de controlar los aparatos eléctricos, y logró darle más potencia a la nave, gracias a lo cual pudieron escapar del planeta. Una vez lo hicieron, Rebecca recibió una llamada del maestro de su época, quien explicó que no habían viajado al pasado, simplemente habían llegado hasta un planeta que recientemente había sido devorado por un gusano que robaba el tiempo de los mundos. Más específicamente, había robado 50 años, diciéndole al Waze del pasado que no se preocupara por las paradojas del tiempo. Ahora él podría vivir como una persona totalmente distinta en el futuro. Sin embargo, mientras conversaban, su nave fue capturada por una nave pirata perteneciente a Elsie, quien les informó que su nave sería saqueada. Eso sí, no contaba con que Shiki le dijo que no permitiría eso. Más bien sería él quien saquearía su nave, ya que era justo lo que ellos estaban buscando desde un principio. Una nave más grande para llegar hasta Mother. Shiki de inmediato se puso en marcha. Mientras tanto, Rebecca, Happy, Waze y Pino intentaron seguirlo, pero fueron acorralados por una especie de pulpos que tripulaban la nave, con algunas escenas medio desmonetizables.
Pero bueno, por otra parte, el Rey Demonio había llegado hasta la habitación donde se encontraba Elsie, la líder de Crime Saucier, un grupo de piratas bastante reconocido, y la cual portaba una máscara bastante aterradora. De inmediato ambos iniciaron el altercado, y al parecer la chica contaba con habilidades bastante similares a las de los otros tripulantes. Aún así, sus técnicas eran muy avanzadas, al grado de poner en serios aprietos a Shiki, haciéndolo recurrir a una técnica que el abuelo de este le había aconsejado utilizar únicamente en momentos extremos, y gracias a la cual logró derrotarla con una transformación parcial de su forma demonio. Sin embargo, una vez el resto del grupo se reunió, descubrieron que la chica ante ellos no era Elsie, sino más bien una especie de copia que esta última, mediante una llamada, les explicó que había utilizado para conocer las habilidades del futuro Rey Demonio. Además, les reveló que esa nave había pertenecido al abuelo de Shiki, y ahora mismo era suya, ya que ella solo la había estado resguardando hasta que el momento llegara. Una vez la transmisión terminó, los protas investigaron un poco más en dicha nave, consiguiendo incluso algunas vestimentas nuevas, aunque cuando lo hacían, esta androide de aquí apareció ante ellos, presentándose como Witch, una de las 4 demonios que habían servido al abuelo del chico, y la cual era la encargada del cuidado y mantenimiento de la nave, limpiando de inmediato los restos que las criaturas de antes habían dejado en ella. Después de hacerlo, se puso bajo las órdenes de Shiki, el nuevo Rey Demonio, preguntándole si estaba en búsqueda de Mother, algo que impactó bastante al chico, quien le preguntó cómo carajos sabía esto, a lo que el androide le respondió que su abuelo también había hecho lo mismo hace varias décadas. Además les explicó que si querían iniciar la búsqueda, primero debían encontrar a las otras 3 demonios que habían estado al servicio de su abuelo, ya que solo así podrían sacarle todo el potencial al Eden Zero, de lo contrario no podrían atravesar los obstáculos para llegar a Mother. Así que ahora la siguiente misión de los protas era encontrar al resto de la tripulación, aunque antes de eso Rebecca debía regresar a Blue Garden, ya que había sido citada por el maestro del gremio. Una vez ahí, los protas se separaron para conocer mejor el planeta, y Shiki terminó encontrándose de nuevo con la rival de Rebecca, que al parecer estaba por ser secuestrada por un tipo bastante poderoso, y aunque no le caía demasiado bien, Shiki no podía permitir eso, iniciando un enfrentamiento contra el atacante, una especie de ninja quien también contaba con el poder del Ether. La batalla estaba siendo bastante pareja, debido a que Shiki no podía utilizar todo su poder porque estaba tratando de evitar daños colaterales. Sin embargo, mientras el enfrentamiento transcurría, el ninja tuvo que retirarse por órdenes de su jefe. Eso sí, le prometió a Shiki que pronto arreglarían las cosas. Pero bueno, después de salvar a la Vilia, quien por cierto se interesó en Shiki, al volver al gremio el prota, gracias a Happy que se encontraba destrozado, se enteró de que Rebecca había sido capturada por varios tipos. Esto porque al parecer habían estado secuestrando a todas las youtubers famosas en el planeta, y Rebecca era una de ellas. Al enterarse de esto, el chico de inmediato regresó al Eden Zero para buscarla. Por otra parte, nos muestran que Rebecca, junto a varias otras youtubers, habían sido capturadas por hombres bajo las órdenes de una mercenaria llamada Sister, con el objetivo de llevarlas con un magnate que al parecer le gustaba coleccionar personas. Por otra parte, Shiki, quien había vuelto al Eden Zero luego de que Witch descifrara qué planeta había sido llevada a Rebecca, fue detenido por Waze para presentarle a esta chica de aquí, Homura, quien al parecer estaba interesada en el Rey Demonio, y la cual antes de hacerle cualquier petición, estaba dispuesta a ayudarlo a recuperar a su amiga. El prota no sabía si debían confiar en ella o no, pero sabiendo que necesitarían toda la ayuda posible en el planeta al que se dirigían, decidió aceptarla en la misión. Una vez en el lugar, nos revelan que habían llegado hasta una especie de planeta negro, que según informes estaba repleto de criminales. Aunque apenas aterrizaron, de inmediato abordaron una base de la organización que había raptado a Rebecca, dándose cuenta de que su líder Sister no era otra que una de las 4 demonios que habían servido a su abuelo. Witch, que veía todo gracias a una transmisión, estaba segura de que era la misma Sister, aunque no estaba actuando como solía actuar la que ella había conocido. Shiki de inmediato le preguntó dónde carajos estaba Rebecca, pero el androide le respondió que no podía revelar datos de sus clientes, y ya que ahora tenía algunos asuntos pendientes, dejó a los protas en manos de sus guardias, que intentaron eliminar a Shiki de inmediato. Por suerte, Homura se hizo cargo de la situación para que el prota pudiera ir tras Sister. Por cierto, casi olvido mencionárselos, pero Homura también contaba con un Ether Gear, con la capacidad de manifestar espadas de energía. Por otra parte, el prota logró colarse en el vehículo de Sister, que lo llevó hasta el lugar donde se encontraba Rebecca, ya que el androide al parecer tenía algunos problemas con su cliente. Mientras tanto, las youtubers que continuaban cautivas para convertirlas en estatuas, gracias a algo de trabajo en equipo, lograron hacer que Rebecca escapara para conseguir algo de ayuda. Sin embargo, esta fue interceptada por el magnate, quien quería torturarla por intentar escapar. Por suerte, antes de que lo hiciera, Shiki, que se había infiltrado entre los guardias, se hizo presente para masacrar de una manera brutal al tipo
tipo, ya que estaba furioso por lo que le había hecho a su amiga. Por otra parte, gracias a Pino, el resto de youtubers habían escapado, aunque eso no era todo, ya que en la habitación apareció el ninja de antes, así que de inmediato Shiki le pidió a Pino que llevara a las chicas hasta la salida, mientras él saldaría unas cuentas pendientes. Shiki y el otro tipo de inmediato reanudaron lo que habían dejado pendiente horas antes, aunque mientras tanto nos muestran cómo Witch se dio cuenta de que el gusano que devoraba el tiempo ahora mismo se estaba dirigiendo hacia ellos, así que debían salir de ese planeta lo antes posible. Regresando con Shiki, este continuó en su batalla contra el ninja. Esta vez las cosas estaban siendo muy diferentes, ya que ahora que no tenía que cuidar a personas inocentes, no le tomó demasiado trabajo poner en jaque al tipo, aunque momentos después, Sister apareció en escena acompañada de otro tipo. A pesar de esto, el rey demonio no se achicó, retando a los tres juntos a enfrentarlo, y el androide aceptó su petición. Esta vez el prota tuvo que hacer uso de una técnica que recientemente había comenzado a practicar: usar balas de gravedad. Gracias a esto puso contra las cuerdas al grupo. Sin embargo, estos fueron interrumpidos por la verdadera Sister, quien al parecer había sido liberada por Waze y Homura de la prisión en la que la Sister falsa la mantenía. Esta, cegada por la ira, destrozó a la impostora. Claro, una vez hecho esto, se puso bajo las órdenes de Shiki, informándole que debían salir de ahí o serían devorados por el gusano. Así que de inmediato el grupo se puso en marcha. Por cierto, el ninja, al enterarse de que la Sister era falsa, acabó con su vida por engañarlo. Mientras tanto, Rebecca, después de escapar antes de abordar la nave junto a las demás, tomó la decisión de esperar por el resto de sus camaradas junto a Pino, aunque el terreno estaba colapsando. Por suerte, Shiki apareció en el momento justo junto a los demás, gracias a que Sister les había señalado el mejor camino para escapar. Y gracias al poder gravitacional del chico, todos consiguieron abordar el Eden Zero segundos antes de que el planeta fuera devorado. Una vez ahí, Rebecca pudo reunirse con Happy, al igual que Sister con su antigua compañera Witch. Unas horas después, Homura les reveló que ella había sido la discípula de Valkyrie, una de las 4 demonios. Lamentablemente, un par de años atrás le había perdido el rastro y ahora quería unirse a su tripulación para encontrarla. Obviamente el prota le dio la bienvenida a la tripulación, así que ahora contaban con 2 nuevas miembros. Días después de esto se pusieron en marcha al lugar en donde podrían encontrar a Hermit, otra de las 4 demonios. Y sí, la androide justamente se encontraba en tal lugar. Una vez la encontraron, de inmediato la llevaron dentro de la nave. Sin embargo, algo andaba mal. La mente del androide al parecer se encontraba actualmente en Digitalis, una especie de videojuego que había sido sacado del mercado hace algún tiempo, así que los protas debían traerla de regreso de ese lugar. Aunque claro, para hacerlo tendrían que adentrar sus mentes en el videojuego, y si perdían la vida en él, también la perderían en el mundo real. A pesar de eso, los protas se conectaron al servidor, y después de obtener sus avatares, donde por cierto Waze y Homura decidieron cambiar de género, comenzaron a investigar el lugar, descubriendo que al parecer los NPCs poseían vida propia, e incluso uno de ellos les pidió su ayuda, ya que un Dead Player había estado acabando con la vida tanto de jugadores como de NPCs en su ciudad. Los protas, que no podían ignorar esto, terminaron topándose con el Dead Player, una especie de hacker que se había chetado con el único fin de acabar con la vida de los jugadores novatos y de NPCs por simple placer. El prota no podía dejar pasar esto por alto, haciéndole frente de inmediato, y a pesar del poder del rey demonio, gracias a sus chats, el tipo era bastante poderoso, al menos en ese videojuego, aunque siendo precavido decidió retirarse por el momento. Después de esto y de obtener información de los NPCs, Shiki pudo dar con el paradero de Hermit, la cual sin embargo no estaba dispuesta a volver al Eden Zero, ya que según sus propias palabras odiaba a los humanos. Claro que el prota no se daría por vencido y seguiría insistiendo. Sin embargo, momentos después, una horda de monstruos controlada por el hacker se estaba dirigiendo al pueblo donde habitaban cientos de NPCs. El prota no podía permitir que estos últimos fueran masacrados, así que se enfrentaría a los 1000 monstruos por su cuenta. Desafortunadamente, otro grupo que portaba flechas hirió de gravedad al NPC de antes, que intentaba proteger a su pueblo, y Homura, que al parecer era una traidora, se alió con el hacker, atacando a una niña NPC. Sin más opción, Shiki recibió el impacto, pero ahora tendría que recibir cientos de flechas, si no quería que los NPCs fueran masacrados. Por suerte, en el momento justo, la verdadera Homura apareció para detener todas las flechas. Y si se preguntan cómo carajos es esto posible, y bueno, resulta que Homura apenas llegó a ese mundo, fue arrestada, tomándole algún tiempo dar con
el paradero del resto del grupo. Mientras tanto, una espía se había hecho pasar por ella. Pero bueno, ahora que Homura podía proteger a los NPCs, Shiki inició su encuentro con el hacker, sin tener que preocuparse por los daños colaterales. Y a pesar de que el tipo continuamente hacía trampa para aumentar su poder, dichas trampas no podían seguir el ritmo del poder demoníaco de Shiki, con el que finalmente se deshizo del Dead Player. Pero bueno, después de esto, gracias a que Hermit había observado cómo el prota anteponía la vida de los NPCs a la suya, decidió confiar en él y regresar con ellos a la tripulación del Eden Zero. Pero bueno, ahora que por fin habían reclutado a 3 de las 4 demonios, únicamente les faltaba encontrar a la maestra de Homura, aunque sabían muy poco del paradero de esta última, así que para obtener información de su paradero, por consejo de Witch decidieron visitar a una especie de adivina, que contaba con información de prácticamente todo el mundo. Y bueno, una vez en el lugar, dicha adivina les dio la bienvenida a su recinto, explicándoles que ya sabía el por qué la habían visitado. Querían información de Valkyrie. Claro que ella contaba con dicha información, pero a cambio de brindárselas tendrían que luchar con algunos de sus seguidores. Y si eran capaces de derrotarlos, les diría todo lo que necesitaban saber. Claro que los protas aceptaron su petición. El primero en luchar fue Shiki, quien no le tomó demasiado trabajo deshacerse de su oponente, al igual que a Rebecca y a Weiss, aunque a Homura sí le tomó un poco más de trabajo, ya que tuvo que enfrentarse con una réplica exacta de Valkyrie, su maestra. Pero bueno, después de que los protas derrotaran a sus oponentes, la adivina cumplió con su palabra, revelándoles que Valkyrie se encontraba en el planeta Sun, una especie de planeta bastante rico por sus minerales. Y ahora que ya conocían el paradero de Valkyrie, después de volver a la nave, de inmediato se pusieron en marcha. Por suerte, unos cuantos días después, por fin pudieron arribar hasta el planeta Sun. Rebecca, Happy, Homura, Pino y Shiki se encargarían de encontrar a Valkyrie y llevarla al Eden Zero. Sin embargo, apenas estos llegaron al planeta, el lugar donde se encontraban fue atacado por una banda de ladrones. Claro que estos fueron detenidos con suma facilidad por Homura y Shiki. Lo malo fue que momentos después, los tipos fueron desintegrados por una especie de luz roja, además de que los guardias del planeta les explicaron a los protas que la violencia estaba prohibida en ese lugar, por lo que ellos también correrían el mismo destino. Y a pesar de que tanto Shiki como Homura intentaron escapar, la luz al final terminó atrapándolos. Pero tranquilos, no los desintegró, simplemente los transportó hasta una especie de prisión subterránea, en donde según el resto de prisioneros, para obtener su libertad debían recolectar los diamantes que su collar les pedía. Sin embargo, mientras les explicaban todos los detalles, una especie de guardia comenzó a torturar a varios de los prisioneros, y a pesar de que Shiki y Homura quisieron intervenir, no podían hacer nada, porque los guardias de antes se hicieron presentes, y si lastimaban al tipo, serían el resto de los prisioneros los que pagarían el precio. Shiki no tuvo más opción que quedarse de brazos cruzados, mientras el hijo de fruta se llevaba consigo a Homura para hacerla pagar por su rebeldía. Por suerte, cuando esta era torturada, el prota llegó hasta ella, diciéndole que él no era un héroe para preocuparse por el resto. Él era un rey demonio, y ahora mismo destrozaría a ese tipo. Por lo que de una manera bastante épica le hizo frente al hijo de fruta, que no tuvo ningún tipo de oportunidad contra un monstruo enfurecido, que prácticamente lo hizo pedazos. Mientras tanto, Rebecca, con la ayuda de uno de sus fans, encontró una ruta secreta para llegar hasta la prisión subterránea, en donde terminó encontrándose con un prisionero que al parecer conocía a la maestra de Homura y que además había estado esperando a esta última para darle un obsequio que su maestra le había dejado. Pero regresando con el prota, junto a Homura, a pesar de haber derrotado al guardia, de nuevo fueron transportados por la luz roja hasta una zona bastante peligrosa, donde al parecer se encontraba la criatura más fuerte de ese lugar y cuya piel era muy resistente, ya que los ataques del rey demonio no parecían causar demasiado daño. Por suerte, momentos después, Rebecca, con ayuda del tipo de antes, logró dar con ellos, y gracias a Pino, que analizó el punto débil de la criatura, en un ataque combinado, lograron deshacerse de ella. Una vez lo hicieron, el prisionero le dio a Homura una especie de grabación que contenía lo que en verdad había sucedido con su maestra, y nos revelan que Valkyrie había criado a Homura después de que su madre la abandonara. Aún así, como sabía que no podía reemplazar a su verdadera madre, esta dejó a Homura para ir en búsqueda de su madre real, la cual se encontraba prisionera en ese planeta, así que para que ésta pudiera volver con su hija, tomó su lugar, ya que gracias a su habilidad en combate no le tomaría mucho trabajo completar la cuota. Sin embargo, la hija de fruta traicionó su palabra, casándose con el líder de ese planeta, y después de enviudar, aumentó tanto el nivel de extracción de materiales que miles de monstruos perdieron el control y atacaron a los prisioneros, razón por la cual Valkyrie sacrificó su propia vida para acabar con millones de monstruos que intentaban devorar a sus amigos. Gracias a esto, se había convertido en una especie de dios para los prisioneros, que incluso habían conservado su cuerpo intacto para el momento en el que Homura fuera por ella. Esta última no podía creer lo que había ocurrido, había perdido la
la única persona que había estado a su lado por culpa de una madre que la había abandonado. Shiki intentó animarla diciéndole que debía seguir adelante para hacer feliz a su maestra, aunque la chica ni siquiera tenía la fuerza para levantarse. Mientras tanto, el prota, después de esto, en una escena épica, gracias a su poder gravitacional, logró llegar hasta la habitación de la madre de Homura, con el objetivo de llevarla ante Homura. El chico estaba tan enojado que incluso destruyó parte del edificio con su sola presencia. Claro que la mujer, apodada la Dama Roja, no se rendiría sin dar pelea, llamando a varios de los guardias de antes, los cuales no le sirvieron ni para el arranque a Shiki, que en un par de segundos los destrozó. Los guardaespaldas de la mujer entraron en acción, pero al igual que los otros tipos, poco y nada podían hacer ante el poder gravitacional del Rey Demonio. La Dama Roja, al verse acorralada, decidió hacer uso de su arma secreta, una especie de robot enorme que incluso era inmune a los ataques de éter, así que la habilidad de Shiki no funcionaría en él. Gracias a esto, la batalla se había puesto mucho más pareja, al grado de que Shiki no encontraba la forma de acabar con ella. Mientras tanto, en las minas, la facción que adoraba a Valkyrie había iniciado una rebelión para escapar, rebelión en la que incluso Rebeca estaba participando. Lo malo era que uno de los guardias de antes había aparecido en la escena y la chica no era rival para este. Por suerte, el que sí fue rival fue Weiss, quien por fin había terminado su armadura mecánica, la misma por la que se había quedado en la nave y gracias a la cual no le tomó demasiado trabajo deshacerse del tipo. Pero volviendo con Shiki, este continuaba en su enfrentamiento contra la Dama Roja, el cual estaba siendo bastante parejo, hasta que el prota comenzó a atacar sin utilizar su gravedad, es decir, a puño limpio. Gracias a esto era capaz de causar daño a la armadura, aunque sus huesos estuvieran rompiéndose. Pero bueno, ahora sí, entramos en la recta final. Shiki continuaba con su batalla contra la Dama Roja, la cual había enviado a varios misiles tras él, pero no contaba con que el chico usaría esto a su favor, y entrando en la transformación parcial del Rey Demonio, usó el poder de los misiles para impulsarse y destruir la armadura de la mujer, en una escena épica. La Dama Roja no podía creer que el chico ante ella fuera humano. Luego de vencerla, cumplió con su palabra, arrastrándola hasta donde se encontraba su hija, y a pesar de que los prisioneros querían acabar con ella, Shiki los detuvo, ya que solo Homura podría decidir qué hacer con ella. Homura, al verla, se dio cuenta de que su verdadera madre no había sido otra más que Valkyrie. A pesar de eso, no podía acabar con ella, dejándola escapar. Pero tranquilos, porque la mujer fue interceptada por varios tipos a los que antes había torturado, y los cuales no la pensaron dos veces para hacerla pagar por sus crímenes. Mientras tanto, los protas regresaron al Eden Zero, donde les informaron a las otras tres demonios lo sucedido con Valkyrie. Obviamente quedaron destrozadas. Sister incluso quería crear una especie de copia de ella con todos sus recuerdos almacenados en la nave, pero Shiki les dijo que eso no era lo mejor, ya que no sería la misma Valkyrie. Pero bueno, ahora que ya no contaban con esta última, Homura decidió tomar su lugar en la nave, ya que ella contaba con el mismo éter que su maestra. Así que por fin, el verdadero viaje del Eden Zero estaba por iniciar. Pero bueno, unas semanas más tarde, luego de lo ocurrido, la tripulación continuó con su viaje. Por cierto, Rebeca aún no entendía muy bien cómo funcionaba la habilidad que recién había despertado. Además, ninguna de las tres robots parecía tener información al respecto, ni siquiera sabían muy bien cuál era la función específica de su técnica. Mientras tanto, Homura había estado siendo instituida por Witch, quien explicó cuáles serían algunas de sus tareas, como la nueva estrella brillante de la tripulación. De hecho, al igual que su maestra, sería encargada del manejo del armamento de la nave, así que tenía varias cosas que aprender para tomar su lugar. Después de todo, el Eden Zero no podría exprimir el 100% de sus capacidades si no contaba con las 4 estrellas al mando. Pero bueno, ahora sí, centrémonos en lo importante, ya que se viene un arco bastante serio. Luego de esto, vemos como mientras Rebeca tomaba un baño en las aguas termales de la nave, dejándonos claro varias escenas muy desmonetizables, tuvo una pequeña visión de lo que parecía ser el futuro. Un futuro que de hecho no era muy alentador, con un escenario apocalíptico y con un Shiki muy diferente al que conocía, prácticamente convertido en un guerrero frío y despiadado. Pero por suerte, una vez recuperó la conciencia, se dio cuenta de que todo había sido un mal sueño, y Sister le explicó que la encontraron inconsciente en la bañera. De hecho, había pasado un día entero durmiendo, aunque lo más probable era que eso se debiera a toda la fatiga acumulada en los últimos días. Por cierto, cuando Rebeca le preguntó dónde estaban los demás, Sister le comentó que se habían percatado de que una nave los había estado persiguiendo. Dicha nave pertenecía a Draken Joe, uno de los famosos miembros de Oración de 6, individuos muy poderosos que contaban con habilidades muy por encima de la media.
Y en ese momento Shiki, junto a Homura, Pino y Waze, se habían infiltrado en la dichosa nave para investigar un poco. Eso sí, no tenían intenciones de enfrentarse a un oponente de esa magnitud. Simplemente analizarían un poco su nave y regresarían al Eden Zero. Sin embargo, una vez se infiltraron en la dichosa nave, quedaron impactados. Después de todo, el lugar parecía más una ciudad repleta de personas que una nave común y corriente. Por suerte, que hubiera tanta gente les venía como anillo al dedo, ya que de esa manera les tomaría menos trabajo pasar desapercibidos. Por cierto, en el lugar terminaron topándose con un viejo amigo de Waze, que claro, en ese momento ya contaba con una edad avanzada. Pero bueno, este último les explicó que todas las personas que tripulaban la nave de Draken Joe le debían cantidades enormes de dinero, por lo que eran obligados por él a pagar sus deudas con trabajo forzado. Lo peor de todo era que nadie podía rebelarse a eso. Después de todo, enfrentarse a un monstruo como Draken representaba una sentencia de colgar los tenis. Pero bueno, mientras conversaban con el tipo, se dieron cuenta de que su plan no estaba saliendo como esperaban, ya que Draken realizó una transmisión para informarle a los protas que estaba al tanto de su presencia en la nave. De hecho, lo había sabido todo el tiempo y usó eso a su favor, revelándoles que en ese momento varios de sus hombres habían llegado al Eden Zero para apoderarse de ella, mientras que ellos quedarían atrapados en su nave sin poder hacer nada. En otras palabras, todo este tiempo habían estado en la palma de su mano. Por cierto, incluso la comunicación entre Witch y los protas se había roto, así que no tenían manera de comunicarse. Mientras tanto, las estrellas brillantes no se quedarían de brazos cruzados, activando el mecanismo de defensa de la nave para intentar repeler el ataque de los intrusos. Lamentablemente eso no parecía estar dando resultado. Los hombres de Draken no eran guerreros comunes y fácilmente se deshicieron del dichoso sistema, así que Witch decidió hacerles frente personalmente. Según ella, era la única manera de detenerlos. Por su parte, Rebecca parecía preocupada por ello. No obstante, Hermit le comentó que mejor se relajara. Después de todo, Witch era una usuaria del Ether bastante hábil. Y tenía razón, ya que el androide fue capaz de deshacerse de sus oponentes sin mayor dificultad, gracias a sus habilidades enfocadas en la defensa. Defensa que de hecho era prácticamente impenetrable para sus oponentes. Pero bueno, una vez con los intrusos neutralizados, tenían una amenaza menos con la cual lidiar. Claro que los problemas no terminaban ahí, ya que apenas Draken se enteró de lo ocurrido, decidió iniciar la segunda parte del plan, poner en marcha su escuadrón de élite, los Element Fort. Guerreros altamente habilidosos, que estaba seguro que destrozarían tanto al prota como a su tripulación. Mientras tanto, estos últimos habían conseguido restablecer su comunicación con el Eden Zero. De hecho, tras el incidente, habían tomado la decisión de convertir la misión de simple reconocimiento a una en la que su objetivo era derrotar a Draken Joe. Y para eso lo mejor era continuar escondiéndose entre la tripulación de la nave, hasta acercarse lo suficiente al hijo de fruta. Lamentablemente eso no sería posible, ya que el tipo realizó una transmisión en vivo, revelando la identidad de Shiki y sus amigos, y en la que ofrecía una recompensa enorme a cualquiera que le llevara sus cabezas. Los protas no tuvieron más opción que darse la fuga y tratar de encontrar un buen lugar para esconderse. Por suerte, apenas lograron deshacerse de la horda de personas que los perseguía, Waze tenía la solución para el problema. Se trataba de una especie de aparato que les permitía adoptar la identidad de otras personas para pasar desapercibidos hasta acercarse lo suficiente a Draken. Lamentablemente, cuando estaban en ello, se toparon con uno de los famosos Element Fort, que no tardó en reconocerlos, y de hecho, tomándolos por sorpresa, no dudó en convertir a Shiki en un charco de agua, empleando una de sus técnicas que le permitía convertir en agua a todas aquellas personas que derramaran una sola lágrima en su presencia. Así que el grupo debía evitar a toda costa derramar sus lágrimas. Lamentablemente eso fue imposible para Pino, que no podía creer lo que había sucedido con su amo, y al igual que él, terminó corriendo el mismo destino, convirtiéndose en un charco de agua. Waze y Homura, ahora que conocían cómo funcionaba su habilidad, debían evitar caer en su trampa. Lamentablemente, a pesar de estar al tanto de ello, no pudieron evitar ser tomados por sorpresa por el tipo, quien terminó convirtiendo a Waze en un charco. Homura era la única que estaba siendo capaz de evitar caer en sus trampas, así que estaba en sus manos derrotar al hijo de fruta. Sin embargo, esa no sería una tarea fácil. El tipo era un hábil guerrero capaz de manipular el agua a su antojo para crear armas y defenderse, hasta que luego de un rato de lucha, el tipo, valiéndose de un truco sucio, consiguió que Homura derramara unas cuantas lágrimas, las suficientes para que, al igual que sus amigos,
fuese convertida en un charco de agua. El tipo parecía decepcionado de sus oponentes, ni siquiera le habían dado batalla. O bueno, eso era lo que creía, ya que en ese momento Waze recuperó su forma humana, comentándole que nunca había caído en su truco. Simplemente usó su aparato para tomar la forma de un charco y recopilar toda la info sobre su habilidad. Y ahora que estaba al tanto de ella, planeaba destrozarlo. Para ello, rápidamente activó la misma armadura de antes, la cual mantendría protegidos sus ojos, evitando caer en las trampas del tipo, mientras usaba sus armas para aniquilarlo. Lo que no esperaba era que su oponente no solo contaba con la técnica de las lágrimas, de hecho sus habilidades estaban bastante pulidas, siendo capaz de controlar la presión del agua para cortar cualquier objeto con el que entrara en contacto, incluyendo la armadura de Waze. Este último a duras penas era capaz de seguirle ritmo, utilizando gran parte del arsenal de armas, hasta que fue puesto contra las cuerdas por su oponente, quien estaba usando agua hirviendo para desmantelar su traje. El chico a duras penas era capaz de contenerlo. Había utilizado la gran mayoría de sus armas. Ni siquiera tenía una idea de cómo darle vuelta al tablero. Por suerte, gracias a una idea de Hermit, Waze consiguió mejorar lo que quedaba de su armadura para usar como energía la potencia del agua con la que el tipo lo estaba embistiendo. Idea que por suerte dio resultado. Gracias a toda la energía que consiguió reunir, no le tomó trabajo neutralizar de una vez por todas al hijo de fruta. Lamentablemente, tras hacerlo, el chico fue impactado por un disparo a distancia que le causó una herida bastante seria. Afortunadamente había conseguido que sus compañeros regresaran a sus formas originales, así que rápidamente intentaron ponerlo a salvo, mientras Pino intentaba encontrar al responsable usando la trayectoria de la bala. Por cierto, el responsable era otro de los Element Fort, quien planeaba acabar con ella antes de que diera con su ubicación. Lo que no esperaba era que el prota, furioso por lo sucedido, no solo consiguió detener su bala como si nada, sino incluso devolvérsela con el doble de fuerza, intentando destrozarlo. De hecho, el tipo a duras penas fue capaz de esquivar su propio ataque. Mientras tanto, el grupo usó esa distracción para salir de su rango de ataque y encontrar un lugar seguro para sanar la herida de Waze, que parecía ser bastante seria. Una vez lo hicieron, se contactaron con Hermit para tratar de encontrar una manera de sanar las heridas del chico. Por suerte, esta última contaba con una solución para ello. Se trataba de una especie de elixir capaz de sanar cualquier tipo de herida. Eso sí, necesitaban dársela rápido o sería demasiado tarde para Waze. Con esto dicho, Rebecca sería la encargada de llevar el dichoso líquido hasta los protas, pero decirlo era más fácil que hacerlo, ya que en el camino fue interceptada por otra de los Element Fort, cuya habilidad principal consistía en la manipulación del viento. De hecho, estuvo muy cerca de destruir la nave en la que Rebecca se transportaba. Afortunadamente, esta última fue capaz de salir de su alcance, usando la nueva habilidad que recién había despertado, con la que consiguió no solo potenciar su cuerpo, sino incluso la nave en la que estaba. Mientras tanto, vemos como a Waze no le estaba pasando nada bien. Su herida cada vez parecía complicarse más, y el tiempo para consumir el elixir se estaba agotando. Pero regresando con Rebecca, apenas esta última consiguió aterrizar en la nave de Draken. A pesar de sus intentos por escapar de la chica de antes, de nuevo fue interceptada por ella, la cual en esta ocasión no le dio la oportunidad de activar su habilidad y terminó encerrando tanto a Rebecca como a Happy en una especie de prisión de aire. Estos últimos intentaron liberarse de la jaula con sus habilidades, pero nada parecía dar resultado, y a pesar de que trataron de contactarse con el resto del grupo, su sistema de comunicación no funcionaba dentro de ese lugar. Por suerte, Hermit, luego de un rato sin conseguir contactarse con Rebecca, dedujo que algo había ocurrido con ella, así que le pidió a Shiki que tratara de encontrarla en el lugar de aterrizaje de su cápsula, ya que creía que la chica podría haber sido interceptada por alguno de los hombres de Draken. El prota, junto a Homura y Pino, rápidamente inspeccionaron la zona en la que la cápsula de Rebecca había aterrizado, y justo como Hermit se los había indicado, terminaron encontrándose no solo con el elixir para Waze, sino también con la misma chica de antes, quien planeaba usar sus habilidades para capturar al resto del grupo. Lo que no esperaba era que su viento no parecía tener efecto contra el prota, cuyas habilidades de gravedad eran el counter perfecto para ello.
Lamentablemente, cuando planeaba sacarla del juego sin darle oportunidad de reaccionar, un nuevo oponente hizo acto de presencia. Se trataba de Jin, el mismo mercenario de antes, y quien al parecer ahora se encontraba bajo las órdenes de Draken. Por otra parte, vemos como Rebecca, tras ser capturada, fue llevada hasta la habitación del dichoso Draken, quien por suerte le comentó que no debía preocuparse, no planeaba acabar con su vida, solo estaba tras la tripulación del Eden Zero, porque había algo dentro de su nave que deseaba obtener a toda costa, y no se detendría hasta conseguirlo. Tras ello, le pidió que lo acompañara para explicarle de qué se trataba. Regresando con Shiki, este último había iniciado un enfrentamiento directo en contra de Jin, quien parecía haber aumentado sus habilidades de manera brutal desde la última vez que se encontraron. Incluso estaba siendo capaz de poner contra las cuerdas al prota, que no era capaz de encontrar una manera para darle vuelta al tablero. Mientras tanto, vemos como Draken llevó a Rebecca hasta una especie de prisión, donde le explicó que tenía un regalo para ella. Se trataba de la mismísima Lavilia, la chica quien tanto la había humillado y a quien este último había torturado como regalo para Rebecca, revelándole que el objeto que le interesaba dentro del Eden Zero era ella, o bueno, más bien el poder en su interior. Tras ello, le dijo que le daría tiempo para vengarse de su amiga como regalo de bienvenida a su tripulación. Por cierto, una vez en la celda, se encontró con el último de los Element Fort, un tipo capaz de manipular la tierra, y quien al ver que Rebecca se rehusaba a torturar a Lavilia, decidió aplicar la tortura en contra suya. Por otra parte, el prota continuaba su batalla contra Jin, en la que continuaba sin encontrar una manera para contrarrestar su desventaja. Y claro, este no era el único, ya que justo en ese momento, Homura se enfrentaba a la chica de antes, quien parecía tener una ventaja grande sobre ella. Después de todo, sus ataques a distancia neutralizaban por completo el estilo de combate cuerpo a cuerpo de Homura, tanto que no le quedó más opción que darse la fuga, intentando encontrar una apertura con la cual reducir la brecha entre ambas. Lamentablemente eso no fue posible, y tras ser interceptada por la chica, a pesar de que intentó defenderse con todo su arsenal de técnicas, al igual que Rebecca, fue encerrada en la misma prisión de aire, en la cual no tenía manera de escapar. Mientras tanto, Weiss había sido interceptado por otro de los Element Forts, mientras su viejo amigo cuidaba de él. Lamentablemente no tenía manera de protegerlo, y lo peor de todo fue que el hijo de Fruta acabó con la vida del anciano. Pero bueno, regresando con Shiki, este último, furioso por lo ocurrido, decidió dejar de contenerse y activar su forma de rey demonio para acabar de una vez por todas con el mercenario. Sin embargo, cuando ambos estaban por conectar sus mejores ataques, el enfrentamiento fue detenido por el mismísimo Draken, quien estaba ahí para conocer al famoso sucesor del rey demonio. Por cierto, nos revelan que la habilidad de este último le permitía cambiar las propiedades de cualquier objeto, algo así como la alquimia, y a pesar de que Shiki, furioso por lo que había estado ocurriendo con sus compañeros, intentó enfrentarlo, no tuvo oportunidad contra este último, ya que sus ataques gravitatorios eran detenidos por el hijo de Fruta, simplemente cambiando las propiedades de sus manos. Gracias a eso, no le tomó trabajo neutralizar al prota, convirtiendo su cuerpo en una especie de estatua, mientras Pino no pudo hacer nada para evitarlo. Y bueno, unas horas más tarde, cuando Shiki recuperó el conocimiento luego de lo ocurrido, notó cómo se encontraba junto a todos sus compañeros en una especie de sala de ejecución, donde Weiss no le estaba pasando nada bien. Su cuerpo estaba en muy mal estado, y de no recibir el elixir rápido, colgaría los tenis. Por ello, Rebecca intentó disuadir a Draken de por favor darle el elixir a Weiss, y después podrían ayudarlo en lo que necesitaba. No obstante, el hijo de Fruta, tras escuchar eso, usó sus habilidades para convertir el dichoso elixir en cenizas, condenando a Weiss a una eliminación inminente. Esto hizo enfurecer a Shiki, quien le dijo que apenas se liberase lo haría pagar muy caro. Sin embargo, el hijo de Fruta usó su arma para conectarle varios disparos, causándole heridas que le impedirían moverse, aún así lo quisiera. Tras ello, les explicó que planeaba hacerles pagar muy caro el haber irrumpido en su nave, y a pesar de que Rebecca le comentó que si dejaba ir a sus compañeros, aceptaría unirse a su tripulación, el tipo le comentó que sus promesas le importaban un carajo. Después de todo, la obligaría a unirse, así lo quisiera o no. Tras ello, le ordenó a sus hombres cortar uno de los brazos de Weiss para grabar muy bien el mensaje de que a partir de ese momento no tenían más opción que seguir sus órdenes, dejándonos una escena bastante impactante
impactante. Con esto hecho, les comentó que el Eden Zero también le pertenecía, ya que sus hombres en ese momento habían tomado su nave, doblegando a toda su tripulación. En otras palabras, no tenían manera de salir de esa situación. Tras ello, le pidió a Shiki que aceptara la derrota y se doblegara ante él. De hacerlo, quizá podría considerar la idea de perdonarle la vida. No obstante, este último, a pesar de estar totalmente destrozado, se negó a hacerlo, y con las pocas fuerzas que le quedaban, y luego de conseguir ponerse de pie, le dijo que lo haría pagar muy caro por ello. Lo que no esperaba era que Draken cumplió su palabra, acabando con su vida de inmediato, en una escena bastante impactante. Tanto Homura como Rebeca no podían creer lo ocurrido. Pero bueno, luego de esto nos muestran como 7 días habían pasado desde el incidente. Actualmente Rebeca se encontraba recluida en una de las habitaciones de la nave, donde nos explica cómo tras el evento, Pino y Happy habían sido desechados como chatarra. Mientras que Homura y Weiss, quien por cierto sobrevivió, eran obligados a realizar trabajos forzados. Y en cuanto a Shiki, bueno, pues ya sabemos lo que pasó con él. Por cierto, Rebeca nos explica que según Draken su habilidad era muy extraña, pero aún no estaba desarrollada por completo, así que el hijo de fruta esperaría que se desarrollara para extraerla de su cuerpo. Mientras tanto, continuaría cautiva en su nave. Sin embargo, mientras tomaba una ducha y recordaba todo lo ocurrido, su dichosa habilidad terminó activándose, accediendo a un poder inimaginable que le permitió viajar algunas semanas al pasado. Justo al momento antes de que los protas iniciaran la incursión para investigar la nave de Draken, Rebeca no entendía qué carajos estaba pasando y ni cómo se encontraba en ese lugar, haciéndose la idea de que quizá todo lo ocurrido había sido un mal sueño, o eso hasta que Sister la puso al tanto de cómo los protas estaban por ponerse en marcha hacia la nave de Draken. Al escucharlo, no dudó en detenerlos, y tras reunirse con todo el grupo, les explicó lo ocurrido en la línea del tiempo alternativa, y sobre cómo su habilidad le permitía dar pequeños saltos en el tiempo, retrocediendo algunos días al pasado. Pero bueno, para comprobar su teoría, checaron si al igual que en la otra línea de tiempo, la Vilia había sido capturada, comprobando que efectivamente la chica llevaba varios días desaparecida. Tras confirmar su teoría, la tripulación decidió crear una estrategia para contrarrestar a Draken, usando la información que Rebeca tenía de él. Sin embargo, a pesar de tener información de lo que ocurriría, no estaba seguro de si estaban listos para enfrentar a un monstruo como ese. Pero bueno, luego de un rato, al igual que antes, 3 de los hombres de Draken se infiltraron en la nave para sabotearla desde dentro. No obstante, esta vez toda la tripulación se encontraba a bordo, y en tan solo segundos consiguieron destrozar por completo a los 3 hijos de fruta. Tras hacerlo, a diferencia de la vez anterior, se infiltraron en la nave de Draken, llevando al Eden Zero consigo y atravesando sus escudos como si nada. Obviamente Draken no entendía qué carajos estaba ocurriendo. Los protas estaban haciendo las cosas totalmente diferente a como había deducido que actuarían. Sin embargo, estaba listo para ello, tomando la decisión, del igual que la vez anterior, enviar a los Element Fort. Lo que el tipo no esperaba era que los protas ya contaban con información de cada uno de los miembros, así que habían emparejado oponentes adecuados para contrarrestar las habilidades de cada uno de ellos. Hermit, utilizando sus habilidades mecánicas, se encargaría de enfrentar al tipo especializado en ataques a distancia, mientras que Witch, al tratarse de un androide, era la oponente adecuada para enfrentar al tipo capaz de manipular el agua. Mientras tanto, Homura llevaría a cabo su revancha con la misma chica de antes. Y esta vez, gracias a la información que Rebeca le dio, sabía cómo contrarrestar sus habilidades de viento. Y por último, Sister se encargaría del Element Fort, especializado en la tierra. Por su parte, Shiki, Weiss y Rebeca habían usado una cápsula para adentrarse aún más en la nave, utilizando la distracción creada por las estrellas brillantes, con el objetivo no solo de liberar a la Vilia, sino también de derrotar de una vez por todas al hijo de fruta de Draken. Aunque mientras estaban de camino se toparon con un holograma del líder del gremio al que pertenecía Rebeca, quien le reveló que él era miembro de una organización que en ese momento tenía el objetivo de capturar a Draken, y de hecho él estaba al tanto de las habilidades de Rebeca. Después de todo, había pasado varios años investigándola, revelándole que esa no era la primera vez que realizaba un salto en el tiempo. De hecho, era la 30ª vez que lo hacía. Había comenzado cuando tan solo era una niña, en el evento en el que Happy fue arrollado. De hecho, ella también estaba en la trayectoria del camión.
pero gracias a su habilidad consiguió salvar su vida, y así sin darse cuenta había evitado situaciones mortales sin notarlo. No obstante, ahora que estaba al tanto de su poder, en caso de ser derrotada, Draken podría robarle su habilidad sin esperar a que se desarrollara. En otras palabras, esa era la única oportunidad para derrotarlo, y en caso de fracasar, no podría regresar al pasado. Por cierto, mientras esto sucedía, vemos como los emparejamientos de las estrellas brillantes con sus oponentes habían dado resultado, ya que todas ellas consiguieron derrotar a sus oponentes con un amplio margen de diferencia. Mientras tanto, el grupo por fin dio con la habitación en la que la Vilia se encontraba cautiva. No obstante, había algo que no parecía cuadrar. Esta última no tenía marcas de tortura como las que la Lavilia de la otra línea temporal tenía. Al parecer, algunos detalles habían cambiado en comparación con la otra línea temporal. Aún así, no dudaron en sacarla de ahí, y con la ayuda del amigo de Waze, consiguieron llegar hasta un refugio en el que podrían descansar un poco y prepararse para la siguiente parte del plan. Aunque tenían un pequeño problema, aún no habían sido capaces de encontrar un punto débil en Draken, y ni siquiera tenían idea de cómo conseguirían derrotarlo. Por suerte, el amigo de Waze, quien había pasado varios años en ese lugar, contaba con data importante, comentándoles cómo todos en la tripulación solían llamar a Draken el Capitán Zombie, ya que ese tipo había vivido más de 200 años y nadie se explicaba cómo eso era posible. Por suerte, Rebecca, tras escuchar su información, recordó cómo en la línea temporal pasada pudo ver a Draken tomando baños en una especie de cápsula rara, y quizá era con ella que mantenía su cuerpo joven, así que si conseguían destrozarla, debilitarían bastante al hijo de fruta, y quizá tendrían una oportunidad importante para vencerlo. Mientras tanto, vemos como Draken se encontraba tomando un baño en la cápsula. No obstante, su cuerpo no resistiría muchos rejuvenecimientos más. Era por eso que necesitaba la habilidad de Rebecca, y tras todo lo ocurrido y viendo cómo la tripulación del Eden Zero había contrarrestado todos sus planes, estaba seguro de que la chica ya contaba con pleno control de ese poder, así que no le quedaba más que arrebatárselo. Volviendo con los protas, cuando estaban por ponerse en marcha la cápsula, la Vilia les reveló que ella era la misma mercenaria que conocimos antes, quien en ese momento trabajaba para la organización que estaba detrás de Draken, así que unos días se había infiltrado en su nave para obtener información de él. Y al toparse con Avilia, decidió tomar su lugar para acercarse más a este último. Mientras tanto, la otra chica actualmente se encontraba en un lugar seguro. Pero bueno, la chica les comentó que ahora que estaba al tanto del plan que tenían para derrotar a Draken, ella les daría su ayuda. Después de todo, si su plan llegase a dar resultado, obtendría una muy buena recompensa de su organización, a lo que los protas accedieron. Después de todo, la chica podía llevarlos hasta la ubicación de la dichosa cápsula. Sin embargo, tuvieron la mala suerte de que antes de iniciar con la misión, fueron interrumpidos por Draken, quien por fin había dado con ellos, y rápidamente usó su alquimia para acorralarlos, bloqueando toda su ruta de escape. Sin embargo, Shiki esta vez no planeaba dejar que las cosas terminaran como Rebecca se lo había contado, así que usó su gravedad para liberarse tanto él como a sus compañeros, diciéndoles que él trataría de ganar todo el tiempo que pudiese, para que ellos se encontraran la cápsula. Esa era la única forma que tenían de derrotar al hijo de fruta. Pero bueno, mientras los chicos estaban de camino, el prota estaba dando todo de sí para hacer frente a Draken. Claro, al igual que la última vez, la diferencia de poder era demasiado grande. El tipo era capaz de convertir todo a su alrededor en armas letales, mientras Shiki a duras penas era capaz de seguirle el ritmo, utilizando toda la data que Rebecca le había dado, y empleando en su mayoría ataques a distancia, ya que sabía que en caso de ser atrapado sería convertido en roca. Mientras tanto, el resto del grupo, cuando estaban de camino a la cápsula, fueron interrumpidos por Jin, quien tenía la misión de protegerla a cualquier costo. Por suerte, la mercenaria, quien gracias a sus investigaciones tenía bastante data, le dijo que sabía que ahora trabajaba para Draken únicamente para mantenerse al lado de su hermana, la chica de antes. No obstante, le reveló cómo funcionaba la dichosa cápsula. Esta última absorbía la energía vital de todos los tripulantes de esa nave para enviársela a Draken. Era de esa forma como hasta ahora se había mantenido joven.
Claro, ese proceso incluía a su hermana, a quien su energía se le había estado arrebatando sin que lo supiese. Tras enterarse de esto, el tipo cambió su convicción por completo. No permitiría que nadie dañara a su hermana, y de hecho fue él quien destruyó la dichosa cápsula. Sin embargo, él no era el único furioso, ya que tras descubrir esa información, Weiss, lleno de ira, regresó al lugar de la batalla entre Shiki y Draken, donde por cierto el prota había sido capaz de mantenerse vivo hasta ahora, gracias a adoptar su forma como rey demonio. Eso sí, ni siquiera con ese nivel de fuerza era capaz de equipararse al monstruo al que se enfrentaba, tanto que tras un rato, el hijo de fruta por fin consiguió capturarlo, planeando convertirlo en piedra, al igual que la vez anterior. Por suerte, en ese momento, Weiss se hizo presente para unirse a la pelea, en la que de hecho buscaba destrozar a Draken a cualquier costo, ya que nos revelan que cuando él solo era un niño, había sido parte de esa tripulación junto a su madre, quien perdió la vida sin que los doctores entendiesen por qué su energía vital estaba siendo drenada. Pero ahora por fin entendía quién era el responsable de ello, así que planeaba destrozarlo a como diese lugar. No obstante, a diferencia del prota, quien había estado peleando a distancia, Weiss no tuvo oportunidad contra Draken, ya que su armadura fue convertida en cenizas en tan solo segundos. Por suerte el prota evitó que Weiss fuera aniquilado por el tipo, quien había adoptado una forma monstruosa luego de liberar su íter al 100%, aunque al hacerlo cavó su propia tumba, ya que luego de que la cápsula que le transfería energía vital a distancia fuese destruida, su cuerpo poco a poco comenzó a debilitarse y a ser consumido por la enorme cantidad de íter que había acumulado, convirtiéndolo en una especie de monstruo incapaz de razonar. Lo malo era que de continuar creciendo de la manera en la que lo estaba haciendo, terminaría destruyendo la nave y causando la eliminación de todos los tripulantes. Por suerte, en ese momento, justo cuando el monstruo estaba por acabar con su vida, Shiki adoptó una forma a la que nunca antes había accedido. Se trataba de su forma como rey demonio dominada en un porcentaje bastante alto, dejándonos una escena bastante épica, y en la cual el prota fue capaz de reunir una cantidad enorme de energía gravitacional para deshacerse de toda la energía que se estaba desbordando en el cuerpo de Draken, acabando con él de una vez por todas. Eso sí, el tipo consiguió salir con vida, pero nunca más sería capaz de usar el íter. Y bueno, una vez Rebecca se reunió con Shiki luego de lo ocurrido, se dio cuenta de que estaba en la misma sala de ejecución en la que todos los eventos de la línea alterna habían transcurrido. Así que efectivamente toda la tragedia había sido evitada. Y bueno, una vez con todo solucionado, los protas por fin dejaron el planeta en el que se encontraban, aunque de hecho ahora contaban con unos tripulantes más, entre ellos Jin y su hermana, quien había llegado a un trato con Sister, que le prometió que ella se encargaría de curar la condición de su hermana. Claro, para eso necesitaba algo de tiempo, así que mientras tanto podrían acompañarlos en su viaje. Y obviamente el objetivo de los protas continuaba siendo encontrar a Mother. No obstante, antes de continuar con su trayecto, el prota les pidió que por favor hicieran una pequeña parada en Granbell, el planeta al que pertenecía. Después de todo, guardaba la esperanza de que sus amigos robots se hubiesen recuperado del virus que los afectó meses atrás. Además, quería hacerle una pequeña visita a la tumba de su abuelo. Y bueno, una vez estuvieron en el dichoso planeta, Rebecca le cuestionó qué es lo que harían si nuevamente eran atacados por sus amigos, a lo que el prota le respondió que simplemente debían escapar, pidiéndole a sus compañeros que no los lastimaran, ya que simplemente habían sido afectados por un virus. Pero para él prácticamente eran su familia y los únicos seres con los que pudo convivir durante toda su infancia. Gracias a ellos nunca perdió la cordura, a pesar de estar en un planeta desolado. Aunque el prota terminó topándose con una escena que no se esperaba. Sí, tal como lo vimos al inicio de la historia, todos los robots se encontraban sin vida luego de que su energía se agotase. Como era de esperarse, el prota no entendía qué carajos estaba ocurriendo. Fue entonces cuando, gracias a Hermit, que analizó los cuerpos de los robots, encontraron una grabación antigua sobre cómo los robots, sabiendo que muy pronto su energía se agotaría, decidieron hacerle creer al chico que estaban infectados por un virus que los volvía malvados, ya que sabían que solo de esa forma el chico dejaría el planeta. De lo contrario, intentaría arreglarlos y tarde o temprano se hubiese quedado solo. Claro, esta noticia destrozó al prota, que no podía creer el sacrificio que habían hecho por él. Aunque mientras asimilaba lo que sucedía, hubo algo que lo dejó aún más impactado. Se trataba de la aparición de su abuelo, el mismísimo rey demonio. Aunque al parecer no era el mismo que había conocido años atrás, ya que cuando el prota, emocionado por reencontrarse con él, intentó acercarse para abrazarlo, fue impactado por todo el poder del tipo, quien, claro, contaba con las mismas habilidades gravitacionales. No, de hecho eran muy superiores a las del prota, tanto que ni siquiera era capaz de resistirse a su poder.
Como era de esperarse, Shiki no entendía qué carajos estaba ocurriendo. Fue entonces cuando el rey demonio le explicó que ya no era el mismo al que había conocido, ya que tras renacer había comprendido que los humanos eran una peste, así que ahora que contaba con una nueva oportunidad, se encargaría de acabar con todos ellos para que las máquinas pudieran gobernar. Además, ahora que él había regresado, no era necesario que existiera un sucesor de él con su mismo poder, así que planeaba acabar con Shiki en ese mismo momento. Eso sí, antes de hacerlo, le pidió a Pino que fuese con él. Después de todo, él era su verdadero amo. Por suerte, justo antes de que esta última acatase sus órdenes, fue convencida por Shiki de seguir sus instintos y tomar sus propias decisiones. Sin embargo, tras la negación del androide, el demonio cumplió con su palabra, generando una gran onda de gravedad que estaba por destruir todo el planeta y los protas en él. Tras ello, dejó el planeta para regresar a su nueva nave. Por suerte, justo antes de que todo el lugar fuese destruido, el prota usó sus habilidades para liberar a sus compañeros y regresar al Edén Cero, que apareció en el momento justo para evitar que los chicos perdiesen la vida luego que el planeta fuese destruido. Eso sí, el prota estaba bastante afectado. Después de todo, había perdido todo rastro de la única familia que una vez había tenido. Pero sabía que ese no era momento para lamentos. Ahora debía enfocarse en enfrentar a su abuelo y hacerlo entrar en razón. Momentos después, la tripulación recibió una llamada del mismísimo Rey Demonio, quien, como era de esperarse, notó que consiguieron escapar con vida de lo ocurrido, así que planeaba acabar con ellos en ese momento. Por su parte, las androides le preguntaron por qué estaba actuando de esa manera, si de hecho era él quien les había creado, a lo que el tipo le respondió que ya no las necesitaba más, ya que ahora contaba con unas versiones mejoradas de las estrellas brillantes, quienes eran llamadas las estrellas oscuras, y con quien planeaba llegar hasta Mother para erradicar a toda la humanidad, y para ello necesitaba deshacerse de Shiki antes de que pudiese convertirse en una amenaza para él. Tras esto, el tipo inició un ataque contra la nave de los protas, intentando destrozarlos a cualquier costo. Lo malo era que su nueva nave era muy superior al Edén Cero, contando con armamento mejorado, e incluso los nuevos sirvientes del tipo contaban con un poder muy superior al de las estrellas brillantes, tanto que estaban siendo capaces de poner contra las cuerdas a los protas, cuyas defensas no podían hacer nada ante los continuos ataques del Eden One. Por suerte, cuando parecía que todo estaba perdido, Elsie hizo acto de presencia en la escena para ayudar a los chicos. Y su aparición fue muy oportuna, porque además de contar con una flota bastante decente de naves, obligó al demonio a retirarse al notar su presencia, ya que al parecer enfrentarse a un oponente de ese calibre, ahora que aún no recuperaba el 100% de sus capacidades, podría convertirse en un problema, y sumando el prota a la ecuación, no estaba seguro de poder salir bien parado de la pelea, por lo que al final dejaría la eliminación de Shiki para otro momento. Pero bueno, una vez con todo solucionado, Elsie realizó una pequeña visita al Edén Cero para ponerlos un poco más en contexto sobre lo que estaba ocurriendo en ese momento. Aunque antes de eso nos revelan cómo al parecer esta última, al igual que el prota, había sido rescatada por el Rey Demonio años atrás. Tras esto les explicó cómo ella, durante los últimos años, había mantenido vigilado el cuerpo del tipo. No obstante, hace unas semanas pudo sentir una enorme fuerza emanando de él. Sin embargo, dicha fuerza no pertenecía al demonio que ella conoció. Más bien, parecía como si una fuerza ajena se hubiese apoderado de él. Por eso, en ese momento, estaba tras él para intentar detenerlo y que su verdadero maestro pudiese descansar en paz. Estas palabras dejaron frío al prota, quien tras enterarse decidió que él también tomaría parte en la pelea para detener a su abuelo. Eso sí, aún continuaba con el objetivo de llegar hasta Mother, ya que ahora por fin tenía un deseo que pedirle, relacionado con los cuerpos de sus amigos. Por lo que tras llegar a esta conclusión, los protas retomaron su viaje luego de despedirse de Elsie, quien al igual que ellos tenía otra misión que cumplir. Pero bueno, luego de separar caminos, los protas se pusieron en marcha al siguiente lugar, que según algunos datos de las estrellas brillantes, en él podrían encontrar otra pista para dar con la ubicación de Mother. Eso sí, lo que no sabían era que en ese momento tenían más problemas de los cuales preocuparse, ya que vemos cómo la organización de militares habían puesto sus ojos en ellos, luego de que estos últimos entraran en contacto con Elsie y el Rey Demonio, quienes en ese momento eran considerados amenazas. Así que querían descubrir qué tipo de relación tenían con ellos, y en caso de ser necesario, eliminarlos. Pero bueno, dejando eso de lado, vemos como los protas por fin llegaron a su destino. Se trataba del planeta Foresta, donde según las estrellas podrían encontrar una de las partes del mapa que los llevaría hasta Mother. Lo que los protas no sabían era que en el dichoso planeta los esperaban varios percances, ya que apenas aterrizaron se dieron cuenta de que algo no andaba para nada bien, descubriendo cómo los robots se habían rebelado en contra de los humanos, esclavizando y torturando a quienes antes eran sus antiguos amos.
Según Waze, al parecer estos últimos estaban siendo afectados por algún tipo de virus. Así que debían descubrir qué era lo que lo había causado. Claro, para su mala suerte fueron interceptados por uno de los dichosos robots, quien no dudó en intentar capturarlos. Lo que no sabía era que estaba cometiendo un grave error al intentar retar al prota, ahora que estaba de mal humor tras lo ocurrido con su abuelo. Así que en tan solo unos segundos se encargó de destrozarlo por completo. Y bueno, tras esto se encontraron con una de las amigas de Rebecca, quien se encontraba en ese planeta realizando un reportaje, cuando el virus comenzó a afectar a los robots. Y de hecho les doy algunos detalles sobre eso, y sobre cómo al parecer el responsable era un robot con forma de esqueleto, refiriéndose claro al abuelo de Shiki, quien al parecer había esparcido el virus entre los robots para que se rebelasen y acabaran con la vida de los humanos en el planeta. Obviamente el prota quedó frío al escuchar las atrocidades que su abuelo había estado cometiendo, así que no planeaba quedarse de brazos cruzados, planeaba encontrar el origen del virus para arreglar lo que su abuelo había hecho, así que tras ello comenzó a investigar los alrededores del planeta. Pero mientras estaba en ello, se topó con este robot de aquí, quien le pidió que no acabara con él, ya que algunos de ellos no habían sido afectados por el virus. No obstante, una extraña organización habían estado acabando con ellos, no importándoles si estaban infectados o no. Claro, el prota le dijo que no tenía nada de qué preocuparse, ya que él se encargaría de resolver el problema. No obstante, en ese momento el robot fue aniquilado por uno de los hijos de fruta que había estado acabando con los robots. Se trataba de este tipo de aquí. Claro, la escena hizo enfurecer aún más al prota, que terminó explotando y arremetiendo contra el atacante, quien tras un cruce de ataques le reveló que él trabajaba para Nowen, otro miembro de Oración de 6, el mismo grupo al que pertenecía Draken, y quien de hecho le dio la orden de acabar con todos los robots de ese planeta, así que no planeaba desobedecer las órdenes. Claro, antes de ello tenía que pasar por el prota, que en ese momento estaba lleno de ira. Sin embargo, el tipo no estaba solo, ya que era acompañado por varios miembros de su escuadrón, por lo que los amigos del prota se vieron envueltos en la pelea, en la que cada uno tenía un oponente que enfrentar. Por su parte, el prota se enfrentaba a un tipo bastante habilidoso en el combate cercano, pero como se los dije, en ese momento el tipo estaba convertido en un monstruo, que apenas era capaz de razonar, así que sin mayor problema destrozó por completo al tipo, bastándole tan solo un movimiento para hacerlo. Por su parte, el resto de sus compañeros, aunque les tomó algo de trabajo, al final consiguieron derrotar a sus oponentes, y de hecho tanto Homura como el prota se reencontraron unos momentos después, luego de separarse en medio de la batalla. Lamentablemente los problemas no paraban de llegar, ya que mientras ambos trataban de continuar en la búsqueda del origen del virus que afectaba a los robots, fueron interceptados por Justice, el oficial que conocimos antes, y quien, como se los dije, había fijado al prota como su objetivo para llegar hasta Elsie. Incluso el muy hijo de fruta le ordenó a sus hombres tomar bajo custodia a Homura para que esta última no interviniese en su batalla contra el prota. Claro, Shiki, al enterarse de que pertenecía a las autoridades, trató de explicarle que ellos no eran ningunos criminales, pero sus palabras no sirvieron de nada contra el tipo, quien de inmediato arremetió contra el prota, intentando destrozarlo. Mientras tanto, este último a duras penas fue capaz de contener su primer ataque, notando que Justice no era alguien común. Al parecer contaba con habilidades que podían llegar a ser superiores a las suyas. Y bueno, al final sus cálculos fueron acertados, ya que en medio de la batalla se dio cuenta de que no tenía oportunidad alguna contra ese tipo, cuyas habilidades consistían en obtener energía de las constelaciones, otorgándole una energía muy superior a la del prota. De hecho, ni siquiera se veía afectado por su gravedad. Claro, Shiki no planeaba darse por vencido tan fácil. Después de todo, tenía que recuperar a Homura. Lamentablemente, por más que continuaba levantándose, la brecha de poder cada vez era más grande, y las heridas que estaba sufriendo eran demasiado serias, al grado que de continuar así, no seguiría con vida por mucho tiempo. Por suerte, cuando esto sucedía, Elsie nuevamente hizo aparición en el momento justo, planeando encargarse personalmente de Justice. Después de todo, era culpa suya que ese tipo estuviese tras el prota, así que ambos iniciaron una pelea de inmediato, ya que el tipo por fin estaba ante la persona a la que tanto había buscado. Y de hecho sus habilidades estaban bastante igualados, ya que los dos pertenecían a Oración de 6, que no era algo así como una organización, más bien era un grupo en el que entraban algunos de los mejores guerreros del universo. Hasta ahora habíamos conocido a Draken, Elsie, Justice y Owen, el tipo detrás de la eliminación de los robots, y aún quedaban dos más por ser revelados. Mientras tanto, Shiki se alejó para tratar de encontrar a Homura, pero mientras lo hacía se topó con este pequeño robot de aquí,
quien extrañamente, al igual que él, contaba con habilidades gravitacionales. Pero lo más impactante fue que cuando le preguntó cómo era que sabía emplear ese poder, este último le reveló que él era el maestro de su abuelo, quien le había enseñado a manejar la gravedad años atrás, explicándole que lo más probable era que el rey demonio hubiese querido destruir ese planeta esparciendo el virus para evitar que ellos dos se encontraran, ya que en caso de que llegase a enseñarle la verdadera forma de emplear la gravedad, él podría convertirse en un monstruo y el único ser capaz de enfrentar a su abuelo. Y claro, además tomar su puesto de rey demonio. Pero eso no era todo. Le comentó que él conocía la forma de llegar hasta el origen del virus para que pudiese solucionarlo, y en caso de hacerlo, iniciarían el entrenamiento para transmitirle todas sus técnicas, ya que una vez lo hiciese, se convertiría en un guerrero letal. Pero este me parece un buen momento para terminar con el resumen, aunque luego de esto suceden muchas cosas, como que los altos mandos inician una guerra para eliminar a los robots del universo, mientras que algunos de estos últimos se rebelan contra sus amos, incentivados por el rey demonio, mientras que el prota recibe el entrenamiento que lo convierte en un monstruo. Además, les dejo algunas escenas del tráiler de la tercera temporada, que de hecho ya está por salir, la cual si quieren que traiga este video deberá llegar a los 25,000 likes y 1000 comentarios con la frase Eden 0. De esa manera sabré que se quedaron hasta el final y les daré corazón. O pueden seguirme en Insta, donde la meta serán los 1000 seguidores, para lo que de hecho ya falta poco. Y sin más, sayonara.